Mi hermano consentido robó millones a la empresa familiar, me culpó y me despidieron, así que creé una empresa rival para vengarme. Nunca fui el hijo que sonríe en las fotos de Navidad. Ese era Fernando. Yo era el hijo que se aseguraba de que las luces del árbol estuvieran conectadas correctamente, de que los regalos estuvieran comprados a tiempo y de que la cena no se quemara mientras mi madre bebía su tercera copa de vino. En Reyes Logistics, nuestra empresa familiar de transporte y logística internacional, la dinámica era exactamente la misma. Fernando era la cara, el encanto, el que llevaba a los clientes a cenar y jugar al golf. Yo era el cerebro, el que se quedaba hasta las 3 de la mañana revisando las hojas de ruta, negociando con los sindicatos de estibadores en los puertos y asegurándose de que los márgenes de ganancia se mantuvieran por encima del 15%. Mi padre, Arturo Reyes, fundó la empresa hace 40 años con un camión y una voluntad de hierro. Siempre dijo que la empresa era su tercer hijo, pero todos sabíamos que Fernando era el primero y el único que realmente importaba emocionalmente. Yo era simplemente el gerente necesario, el engranaje que no chirriaba. Todo cambió un martes lluvioso de noviembre. Estaba en mi oficina revisando los contratos de renovación con TechCore. Nuestro cliente más grande, representaban el 30% de nuestra facturación anual. Fernando debía haber enviado los borradores hacía una semana, pero como siempre su bandeja de salida estaba vacía y su silla fría. Había llegado a las 11 de la mañana y se había ido a las 2 para un almuerzo de negocios que se había extendido hasta la noche. La puerta de mi oficina se abrió de golpe. No era Fernando. Eran mi padre y el jefe de seguridad de la empresa, un ex policía llamado Miller, que siempre me había mirado con desconfianza, quizás porque yo era el único que cuestionaba sus facturas de horas extra. «Levántate, Samuel», dijo mi padre. Su voz no tenía la calidez habitual, ni siquiera la severidad profesional. Era hielo puro. «Papá, estoy terminando los contratos de TechCore». Fernando olvidó. «¡Cállate!», gritó golpeando mi escritorio con el puño. Un marco de fotos donde estábamos los 4 en un yate se cayó de cara. «No te atrevas a mencionar el nombre de tu hermano. Miller, toma su computadora y su teléfono». Me quedé paralizado. Miller rodeó el escritorio y desconectó mi laptop bruscamente. «¿Qué está pasando?», pregunté sintiendo un nudo frío en el estómago. «Auditoría interna», dijo mi padre con los ojos inyectados en sangre. «Faltan $3,5 millones, Samuel. $3,5 millones desviados a cuentas en las Islas Caimán durante los últimos 18 meses. Solté una risa nerviosa, incrédula. «Eso es imposible. Yo reviso los libros. Si faltara ese dinero, lo sabría». «¿Lo sabes?», dijo una voz desde la puerta. Fernando entró. Llevaba un traje italiano impecable, pero su rostro estaba pálido. Una máscara de dolor fingido que había perfeccionado desde que éramos niños y rompía los jarrones de mamá. «Lo sabes porque tú lo hiciste, Samuel», dijo Fernando con la voz temblorosa. «Papá, intenté hablar con él. Le dije que devolviera el dinero antes de que te enteraras, pero me amenazó. Me dijo que si abría la boca hundiría la empresa». Me levanté de la silla tan rápido que ésta volcó hacia atrás. «¿De qué demonios estás hablando, Fernando?», gruñí avanzando hacia él. Miller se interpuso poniéndome una mano en el pecho. «No lo toques», bramó mi padre. «Fernando vino a mí esta mañana llorando. Me confesó que había descubierto tus transacciones. No quería creerle, pero me trajo las pruebas». Mi padre arrojó una carpeta sobre el escritorio. La abrí con manos temblorosas. Eran transferencias bancarias. Decenas de ellas. Todas autorizadas con mi firma digital. Todas enviadas desde mi terminal. Todas con fechas y horas en las que yo efectivamente estaba en la oficina trabajando tarde. Esto es falso», balbucé, mi mente corriendo a 1000 por hora. Alguien usó mi clave. «Fernando, tú sabes mi clave. Tú entraste a mi oficina la semana pasada cuando fui a supervisar la carga en el Muelle 4. Fernando negó con la cabeza, secándose una lágrima inexistente. «Siempre has tenido celos, Samuel.
Celos de que papá confiara en mí para las relaciones públicas. ¿Querías el control total? ¿Querías arruinarnos para comprar la empresa por centavos? Eso es lo que planeabas, ¿verdad? Miré a mi padre. Busqué en sus ojos algún rastro de duda, algún recuerdo de los últimos 10 años donde yo le había salvado el negocio una y otra vez, donde yo había sacrificado mis fines de semana, mis relaciones, mi vida para que Reyes Logistics fuera el gigante que era hoy. Papá, soy yo, soy Samuel, nunca te robaría. Revisa las cámaras de seguridad, revisa las IPS de las transferencias. Las IPS son de esta oficina, dijo mi padre con asco. Y las cámaras casualmente tuvieron fallos en los momentos exactos de las transferencias más grandes. Eres meticuloso, Samuel. Siempre lo fuiste. Eres frío y calculador, por eso eras bueno en operaciones. Pero nunca imaginé que usarías ese cerebro para robarle a tu propia familia. Arturo, por favor. Mi madre entró en la habitación. Llevaba un pañuelo en la mano. Samuel, hijo, ¿por qué? ¿No te dábamos suficiente? ¿Tu salario es excelente? Yo no hice nada, mamá, grité, la desesperación empezando a quebrarme. Fernando es el que tiene deudas de juego. Lo escuché hablando por teléfono hace 2 meses. Debía $200,000 a unos prestamistas en Las Vegas. El rostro de Fernando se endureció por un microsegundo antes de volver a su máscara de víctima. ¿Ves, papá? Ahora inventa mentiras sobre mí para desviar la atención. Es patológico. Mi padre suspiró un sonido profundo y definitivo. Estás despedido, Samuel. Y no solo eso, estás fuera de la familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. ¿Qué? Susurré. No voy a llamar a la policía porque tu madre me lo ha suplicado de rodillas, dijo Arturo Reyes, mirándome como se mira a un insecto. No quiero que el apellido Reyes se arrastre por los tribunales, pero vas a firmar una renuncia a tus acciones ahora mismo. A cambio, no te meteré en la cárcel por el resto de tu juventud. Esas acciones son mías, me las gané. Son robadas, gritó mi padre. Compradas con el dinero que nos robaste. Firma, o juro por Dios que llamo al fiscal del distrito ahora mismo. Tengo pruebas suficientes para que te den 20 años. Miré a Fernando. Estaba detrás de mi padre y por un instante, solo un instante, sonrió. Una sonrisa pequeña, cruel y triunfante. Sabía que él lo había hecho. Había usado mi acceso. Había manipulado los sistemas que yo mismo diseñé. Y sabía que mis padres, en su ceguera selectiva, nunca admitirían que su hijo dorado era un criminal. Preferían creer que el hijo frío era el villano. Era más fácil para su narrativa familiar. Tomé el bolígrafo. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de una ira tan caliente que sentía que me quemaba las venas. Firmé la renuncia. Firmé mi salida de la empresa que ayudé a construir ladrillo a ladrillo. Dame las llaves del auto y del departamento, dijo mi padre. Están a nombre de la empresa. El departamento es mi hogar. Es un activo corporativo. Tienes 24 horas para sacar tus cosas personales. Nada de valor. Miller te vigilará. Dejé las llaves sobre el escritorio junto a la carpeta de pruebas falsas. Cometes un error, Arturo, dije llamándolo por su nombre por primera vez en mi vida. No, papá. Arturo, mi único error fue confiar en ti, respondió él dándome la espalda. Salí del edificio bajo la lluvia. No tenía auto, no tenía paraguas, solo tenía mi billetera y la ropa que llevaba puesta. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, miré hacia arriba, a la ventana del piso 12. Fernando estaba allí mirando hacia abajo con una copa de whisky en la mano. En ese momento, bajo el aguacero, algo murió dentro de mí. El Samuel que buscaba la aprobación de su padre. El Samuel que cubría los errores de su hermano. El Samuel leal. Ese hombre murió ahogado en la acera y nació alguien más. Alguien que entendía que en el mundo de los negocios, la lealtad es un pasivo y la competencia es la única verdad. Los primeros 3 meses fueron un invierno. Me mudé a un estudio de 30 MEPPAs en una zona de la ciudad donde las sirenas de policía eran la banda sonora nocturna. Mis ahorros eran escasos,
Había reinvertido casi todo en acciones de la empresa, acciones que acababa de regalar para evitar la cárcel. Nadie me contrataba. Mi padre se había asegurado de eso. Había corrido la voz en la industria de que yo era un ladrón, un estafador que había mordido la mano que le daba de comer. En el mundo de la logística de alto nivel, la reputación es todo y la mía estaba hecha cenizas. Estuve tentado de rendirme, de mudarme a otro país, cambiarme el nombre y trabajar de camarero, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Fernando, veía la decepción injusta en los ojos de mi madre. No podía irme, tenía que quedarme y tenía que destruir lo que ellos amaban más que a mí, su legado. Sabía que Reyes Logistics tenía una debilidad estructural grave, dependía totalmente de mí. Fernando era encantador, sí, pero no sabía diferenciar un conocimiento de embarque de una factura comercial. Mi padre estaba viejo y cansado. Hacía años que no gestionaba una crisis operativa. Esperé. Trabajé en un almacén de carga nocturno, moviendo cajas bajo un nombre falso, solo para mantenerme cerca del ambiente, escuchando los chismes de los camioneros y los proveedores. Comí fideos instantáneos y ahorré cada centavo. Y entonces llegó la oportunidad. 6 meses después de mi despido, el rumor empezó a circular en los muelles. Reyes Logistics estaba fallando en los tiempos de entrega. Un envío crucial de componentes electrónicos para TechCore se había quedado atascado en la aduana de Shanghái por un error en el etiquetado de materiales peligrosos. Era un error de novato, un error que yo nunca hubiera cometido. Sabía que tenía que actuar, pero necesitaba capital. Nadie me prestaría dinero excepto quizás una persona, Esteban Trujillo. Trujillo era un competidor feroz de mi padre en los años 90. Había vendido su empresa por una fortuna y ahora se dedicaba a invertir en casos perdidos y estate agresivas. Odiaba a Reyes con pasión. Conseguí una cita con él, no por mi apellido, sino porque lo esperé en el estacionamiento de su club de golf durante 5 horas bajo el sol. «¿Tienes 5 minutos, chico Reyes?», me dijo mientras guardaba sus palos en el maletero de su Bentley. Antes de que llame a seguridad, no soy un Reyes, dije. Yo quiero destruir a Arturo Reyes y a su empresa, y sé exactamente cómo hacerlo. Trujillo se detuvo. Me miró con curiosidad. Sus ojos eran como los de un tiburón que acaba de oler sangre. Continúa. Reyes Logistics está sangrando. Mi hermano Fernando está al mando. Es incompetente y probablemente está robando para cubrir deudas de juego, lo que significa que el flujo de caja será errático. Están descuidando a sus clientes clave. Eso es chisme. Dame números. Sé que TechCore tiene un contrato de exclusividad que vence en 4 meses. Sé que los márgenes de Reyes son del 18%, porque yo los optimicé. Puedo hacer el mismo trabajo por un 14%. Y aún así ser rentable si elimino los gastos generales innecesarios, como los yates corporativos y las cenas de $5,000 de mi hermano. ¿Y tu reputación? Dicen que robaste 3 millones. Miré a Trujillo directamente a los ojos. No robé nada, pero si me da el capital robaré algo mucho más valioso. Cada cliente que mi padre tiene. Trujillo sonrió. Fue una sonrisa depredadora. Me gusta tu odio, chico. Es el combustible más limpio que existe. Te daré 2 millones por el 40% de tu nueva empresa, pero si fallas, me quedo con todo, incluso con tus riñones. Trato hecho. Al día siguiente registré la empresa. No le puse mi apellido. La llamen Nincy Supply Chain. Un nombre que para el mundo sonaba moderno y tecnológico, pero que para mí tenía un significado muy claro. La diosa griega de la venganza y la justicia retributiva. Alquilé una oficina pequeña en un parque industrial lejos de los rascacielos de cristal donde operaba mi familia. Compré computadoras potentes de segunda mano y servidores seguros. Lo primero que hice no fue buscar clientes, fue buscar talento. Sabía quiénes eran los verdaderos caballos de batalla en Reyes Logistics, no los ejecutivos con corbata, sino los coordinadores de tráfico, los especialistas en aduanas, los gerentes de cuentas que realmente resolvían los problemas, gente a la que Fernando seguramente estaba tratando mal o ignorando.
Mi primera llamada fue a Brenda Jenkins. Había sido mi mano derecha durante 5 años. Una mujer de 50 años, madre soltera, con una mente más afilada que una navaja. Diga, contestó. Su voz sonaba agotada. Hola, Brenda, soy Samuel. Hubo un silencio largo. Samuel, Dios mío, nos dijeron que no habláramos contigo. Tu padre envió un Nemo. Dicen que eres radioactivo. ¿Cómo están las cosas por allá, Brenda? Ella soltó un suspiro que pareció vaciar sus pulmones. Es un desastre, Samuel. Fernando despidió al equipo de cumplimiento normativo para ahorrar costes. Estamos teniendo retenciones en todos los puertos. Los clientes gritan todo el día. Tu padre viene una vez a la semana, grita un poco y se va. Nadie sabe qué hacer. Vente conmigo, Brenda. ¿Qué? He fundado una nueva empresa, Ninxis. Tengo capital. Tengo un plan. Te ofrezco un aumento del 20% sobre tu salario actual y, lo más importante, te ofrezco un entorno donde se respete tu trabajo. Sin gritos, sin incompetencia. Samuel, tengo una hipoteca. Si tu padre se entera, si te quedas ahí, el barco se hundirá contigo dentro. Fernando estrellará contra las rocas antes de fin de año. Lo sabes. Brenda tardó 3 segundos en responder. Cuando empiezo. Mañana. Y Brenda, necesito que me traigas a los 3 mejores analistas de tráfico. ¿Tú sabes quiénes son? En 2 semanas, Reyes Logistics perdió a 5 de sus empleados clave. Mi padre debió estar furioso, pero probablemente Fernando le dijo que eran prescindibles y que podía contratar a gente más barata. Fue su primer error fatal. En este negocio, el conocimiento es poder, y yo acababa de drenar el cerebro de su operación. Con el equipo en su lugar estábamos listos para cazar. Mi objetivo no eran los clientes pequeños. Quería la joya de la corona. Quería a TechCore. Sabía que el CEO de TechCore, el señor Anderson, era un hombre pragmático. No le importaban las familias ni los dramas. Le importaba que sus microchips llegaran a tiempo desde Taiwán. Conseguí una reunión. No fue fácil, pero usé el nombre de Esteban Trujillo para abrir la puerta. Entré en la sala de juntas de TechCore. Anderson estaba allí mirando su reloj. Tienes 10 minutos, señor Reyes. Y le advierto. Su apellido no es bienvenido aquí. Su padre y su hermano nos han costado millones en retrasos este último trimestre. Por eso estoy aquí, señor Anderson, para devolverle esos millones. Abrí mi laptop y proyecté una presentación. No había gráficos bonitos ni fotos de stock, eran datos puros. Sé que su envío de la semana pasada quedó atrapado en Rotterdam. Sé que Fernando le dijo que fue una huelga sorpresa. No lo fue. Fue documentación incorrecta en el formulario T1. Yo diseñé los protocolos de Reyes. Sé dónde fallaron porque despidieron a la gente que sabía hacerlo. Anderson dejó de mirar su reloj y me miró a mí. Continué. Ninxis es pequeña, sí, pero tengo a la gente que mantuvo sus envíos a tiempo durante los últimos 5 años. Tengo a Brenda Jenkins, tengo el sistema y tengo algo que Reyes Logistics ya no tiene. Hambre. Le ofrezco un contrato de prueba. Deme sus rutas más difíciles, las que nadie quiere. Si fallo en una sola entrega, le devuelvo el dinero del flete y cubro sus pérdidas. Eso es un riesgo suicida, dijo Anderson. No es un riesgo si sabes lo que haces. Fernando juega a ser empresario. Yo soy un operador logístico. Esa es la diferencia. Anderson tamborileó los dedos sobre la mesa. Reyes tiene un contrato de exclusividad con nosotros que tiene una cláusula de rescisión por incumplimiento de niveles de servicio. Cláusula 4.2. He leído ese contrato, señor Anderson. Yo lo redacté. Ustedes ya tienen causa justificada para rescindirlo debido a los incidentes del último mes. Anderson sonrió levemente. Muy bien, Samuel. Te daré la ruta de componentes de Vietnam. Es un dolor de cabeza constante. Si logras reducir el tiempo de tránsito en 2 días, hablamos de cosas mayores. Salí de esa reunión con un contrato de $500,000. Era poco comparado con lo que Reyes manejaba, pero era el primer clavo en su ataúd. Esa noche brindé con fideos instantáneos en mi oficina, rodeado de mi pequeño equipo. Por el comienzo del fin dije. Brenda levantó su taza de café, por la justicia. Lo que siguió fue una guerra de guerrillas comercial.
Durante el siguiente año, Ninsis creció exponencialmente. Cumplimos la promesa con Vietnam. Luego tomamos las rutas de Europa. TechCore empezó a migrar volumen hacia nosotros mes tras mes. Pero no me detuve ahí. Usé mi conocimiento íntimo de los márgenes de Reyes para atacar a sus otros clientes. Sabía exactamente qué precio ofrecer para ser irresistible sin perder dinero. Sabía qué servicios extravaloraban. Mientras tanto, los informes que me llegaban de mis espías, antiguos empleados que seguían en Reyes, eran deliciosos. El ambiente en mi antigua empresa era tóxico. Fernando estaba paranoico. Culpaba al mercado, a la economía, a la mala suerte. Nunca a sí mismo. Mi padre había tenido que volver a la oficina a tiempo completo, intentando apagar los incendios, pero estaba oxidado. Sus métodos eran anticuados. Gritaba a los proveedores en lugar de negociar, y cada vez que gritaba, otro cliente me llamaba. Al final del primer año, Ninsis facturaba $20 millones. Reyes Logistics había perdido el 40% de su volumen, pero el golpe final, el verdadero drama, estaba por llegar. Un viernes por la noche recibí una llamada de un número privado. Samuel, era mi madre. Su voz sonaba rota, anciana. «Hola, Paula», respondí manteniendo la distancia. «Por favor, hijo, tienes que venir a casa. Es una emergencia. Tu padre tuvo un colapso. Sentí una punzada en el pecho. Un remanente de mi vieja vida. Está en el hospital. No, está en casa. Se niega a ir al médico. Pero no es solo salud, Samuel. Es la empresa, el banco. El banco va a ejecutar la deuda el lunes». Cerré los ojos y respiré hondo. Había llegado el momento. «Iré», dije. «Pero no iré solo». Llamé a mi abogado y a Esteban Trujillo. «Prepara el cheque, Esteban», le dije. «Vamos a ir de compras». Llegué a la mansión familiar 1 hora después. La casa que una vez me pareció un palacio, ahora se veía triste. Con el jardín descuidado, las luces estaban tenues. Entré en la biblioteca, el santuario de mi padre. Arturo estaba sentado en su sillón de cuero con una máscara de oxígeno puesta, pálido como un fantasma. Mi madre estaba a su lado llorando. Fernando estaba de pie junto a la ventana bebiendo. Se veía demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Cuando me vieron entrar, seguido de Trujillo y 2 abogados con trajes oscuros, la atmósfera cambió de tristeza a tensión eléctrica. «¿Qué hace él aquí?», escupió Fernando señalando a Trujillo. «Vengo a ver el naufragio, Fernando», dijo Trujillo con una sonrisa cruel. «Y a ver si puedo comprar los restos». «Lárguense», gritó mi padre quitándose la máscara. «No necesito tu caridad, Samuel. Viniste a regodearte». «Vine a hacer negocios, Arturo», dije, manteniendo la voz tranquila, neutra. «Mamá dijo que el banco ejecuta la deuda el lunes. Sé que deben $12 millones. Sé que hipotecaron la casa, los almacenes y la flota. Si no pagan el lunes, lo pierden todo, esta casa incluida». Mi madre sollozó más fuerte. Fernando nos dijo que era una inversión temporal, que recuperaría el dinero. Miré a mi hermano. Estaba temblando. «¿Inversión?», pregunté sacando un sobre de mi chaqueta. La inversión fue apostar en futuros de petróleo de alto riesgo y perder o las deudas con el casino de Merch. Lancé el sobre a la mesa. Eran los informes de un investigador privado que había contratado hacía meses. Fotos de Fernando en Las Vegas, copias de pagarés, correos electrónicos amenazantes de prestamistas. Mi padre miró las fotos. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. Fernando susurró. «¿Qué es esto? Me dijiste que el dinero que faltaba era el que Samuel robó y lo era», gritó Fernando acorralado. «Él me tendió una trampa». «Basta de mentiras», intervine, mi voz resonando como un martillo. «Nunca robé un centavo». Fernando tomó los 3 millones originales y cuando lo echaste a perder, él siguió robando para intentar recuperarlo apostando. Ha vaciado las reservas de la empresa, el fondo de pensiones de los empleados y sus ahorros personales. Mi padre se llevó la mano al pecho jadeando. «¿Es verdad?», preguntó a Fernando. La voz de Arturo era apenas un hilo. Fernando se derrumbó. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Yo iba a arreglarlo. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Un golpe de suerte.
El silencio que siguió fue la confirmación final, la destrucción de la imagen del Hijo dorado. Mi padre cerró los ojos y por primera vez vi a un hombre viejo y derrotado. Se había dado cuenta de que había sacrificado al hijo capaz por el hijo parásito. «¿Qué quieres, Samuel?», preguntó mi padre sin abrir los ojos. «Quiero comprar Reyes Logistics». «¿Para salvarla?», preguntó mi madre con esperanza. «No, para absorberla. Reyes Logistics dejará de existir. Será desmantelada y sus activos integrados en Inns Supply Chain. El nombre Reyes desaparecerá de los camiones, de los edificios y de la industria». «No puedes hacer eso», gritó mi padre. «Es mi legado. Tu legado murió el día que me echaste por un crimen que no cometí. Esto es solo la limpieza de los escombros». Hice una señal a mi abogado. Puso un contrato sobre la mesa. «Aquí está la oferta. Pagamos la deuda del banco. Les damos 2 millones en efectivo para que puedan comprar una casa pequeña y retirarse». ¿Y Fernando? Fernando no recibe nada. De hecho, hay una cláusula que le prohíbe trabajar en la industria logística de por vida. Si no firman, el banco se lo queda todo el lunes y ustedes quedan en la calle. «Soy tu padre», dijo Arturo con lágrimas en los ojos. «Y yo era tu hijo. Ahora soy tu competidor y acabo de ganar». Arturo miró a Fernando, que seguía llorando en silencio. Luego miró a mi madre. Finalmente tomó el bolígrafo. Firmó con mano temblorosa. «Que Dios te perdone, Samuel», murmuró. «Dios no tiene nada que ver con los negocios, Arturo». Recogí el contrato. Trujillo se reía por lo bajo mientras salíamos de la biblioteca. En el umbral me detuve y miré atrás una última vez. No sentí alegría, no sentí tristeza, solo sentí el frío alivio de una tarea terminada. Había limpiado mi nombre, no con palabras, sino con hechos. Había demostrado quién era el verdadero Reyes. Salía la noche fresca. Mi coche deportivo me esperaba. Brenda me envió un mensaje al celular. «Todo bien», respondí. «Todo terminado. Mañana empezamos la integración». Arranqué el motor y me alejé de la casa de mi infancia, dejándolos atrás en la oscuridad que ellos mismos habían creado, conduciendo hacia el futuro que yo me había forjado con mis propias manos.